Este cosito de acá abajo se ve, bueno, porque capaz no se alcanza a leer. Sí, sí, se ve, pero cuando empieces a pasar, me parece que no puedes salir. Sí, ahí se va a salir. Bueno, empezamos con el trabajo práctico de inmunizaciones. Respecto a la inmunidad, primero significa que el organismo tiene resistencia o falta de susceptibilidad a los antígenos. Puede ser inmunidad natural o innata, que es donde se involucra la piel, la mucosa, la saliva, actúan los interferones, el sistema de complemento, también se produce la inflamación y también actúan fagocitos y células NK. La inmunidad adquirida o adaptativa, que puede ser espontánea o artificial, y tiene tres elementos, que son las células de memoria, que desde el primer contacto del organismo con una sustancia ajena, como que deja un recuerdo para la segundo contacto que tenga con esa sustancia. Después tiene especificidad, que es única e intransferible, y tiene diferenciación entre lo propio y lo ajeno. Después, respecto al sistema inmunológico, tenemos dos inmunidades. La primera es la humoral, que es donde se forman y accionan los anticuerpos específicos, que serían las inmunoglobulinas. Estas células se forman en las células plasmáticas, estas proteínas se forman en las células plasmáticas, son capaces de reconocer sustancias extrañas y también colaborar con su eliminación. Después tienen dos partes, que una se adapta al antígeno y otra se fija al complemento. Las distintas clases de inmunoglobulinas serían IgG, que actúan en enfermedades infecciosas, que son las que atraviesan la placenta y que protegen al feto y al recién nacido. Después están las IgM, que actúan en la respuesta primaria. Las IgA, que producen una respuesta local en las vías respiratorias y digestiva. Y las IgD, que promueven la maduración de los linfocitos B. Y bueno, las IgE participan en las reacciones alérgicas. Está la inmunidad celular, en la que participan los linfocitos, fagocitos, mononucleares y otros hospedadores. Y en esta inmunidad se dividen en linfocitos T o timodependientes, que tienen dos funciones, son efectoras, que promueven la reacción de hipersensibilidad retardada, la destrucción y producción de mediadores, y también son reguladoras. Estos a su vez se dividen en linfocitos T4 o CD4, que son colaboradores o inductores y ayudan a los linfocitos B a participar, a producir anticuerpos, y a las T8 T8 o CD8 a reconocer al antígeno. Después están los linfocitos T8 o CD8, que son supresores o citotóxicos, que dependen de la interleuquina 2. Y por último, las células asesinas, que realizan actividad citotóxica. Después están los linfocitos B, que producen inmunoglobulinas M e IgD, que son receptores, y se diferencian en células plasmáticas, producen células de memoria, o sea que en el segundo contacto con la sustancia ajena, la producción va a ser más rápida y eficaz. Entonces se puede decir que la inmunidad celular y la humoral son interdependientes. Después, bueno, la respuesta inmunológica primaria, hay dos respuestas, que una es la primaria y la secundaria. En esta, la síntesis de anticuerpos específicos, primero se producen las inmunoglobulinas M y después las IgG, y tienen 4 periodos. Primero, el periodo de latencia, que es el primer contacto, que dura entre las 24 horas y 4 semanas. Después, el periodo de crecimiento, que se da entre los 4 y 4 semanas, perdón, 4 días y 4 semanas. Y el periodo de meseta, que es un periodo estable en un corto lapso de tiempo. Y después el periodo de crecimiento, que es lento y puede durar
de meses a años. Después la respuesta inmunológica secundaria es cuando las IgM alcanzan el nivel máximo, que es inferior o igual a la de la respuesta primaria. Es donde se llega al pico en pocos días, se mantiene en el tiempo con mayor capacidad de bloquear a los antígenos y predominan las IgG. Después hay unos conceptos que explica el trabajo práctico que son inmunización, que sería la capacidad, o sea, producir o transferir inmunidad contra una determinada enfermedad, que puede ser activa o pasiva. La inmunización activa es la respuesta ante un antígeno, puede ser natural, que es cuando se padece la enfermedad, o artificial, mediante una vacuna, o puede ser pasiva, que sería la transferencia temporal o administración de anticuerpos preformados, puede ser natural o espontánea, que es la transplacentaria, o artificial, que sería la administración de sueros, o sea, inmunoglobulinas o antitoxinas. Un antígeno sería lo que es una sustancia capaz de estimular la producción de anticuerpos, que pueden ser bacterias, virus o partes de microorganismos. Después, vacunación sería la administración de cualquier vacuna, que en el trabajo menciona que hay distintos conceptos o definiciones, que también nombra la administración de un tipo de especial de inmunobiológico, independientemente de que el receptor quede inmunizado o no. Pues un inmunobiológico es el producto utilizado para inmunizar, que puede ser suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, que son fraccionados. Después pueden ser un toxoide, que es una toxina bacteriana modificada con capacidad patógena eliminada, conservando su capacidad antigénica. Una solución estéril de anticuerpos que se obtiene por fraccionamiento de proteínas del plasma de dadores y son anticuerpos homólogos. Después, las antitoxinas son anticuerpos obtenidos de suero de animales inmunizados con antígenos específicos y son anticuerpos heterólogos. Respecto a la inmunización pasiva, los orígenes de los preparados pueden ser animal, que son los sueros heterólogos, y son, o sea, se obtienen concentrando las inmunoglobulinas con sulfato de amonio, que hoy se fabrican parcialmente purificados y pueden tener reacciones adversas, que pueden ser la fiebre, enfermedad de suero, reacciones anafilácticas, y estos serían cuadros graves y emergencias médicas. Bueno, los síntomas serían síntomas cutáneos, respiratorios y cardiovasculares. Los sueros homólogos se les llama como suero de convaleciente y tienen riesgo de transmisión de hepatitis, por eso como que se disminuyó su uso. Pueden ser inmunoglobulinas humana, normal o polivalente, que se obtienen a partir de 1000 donantes, que actúan contra enfermedades infecciosas comunes y puede ser su aplicación intramuscular, o hay otras que son por intravenosa, que se utilizan en terapias de reemplazo de inmunodeficiencias congénitas, como por ejemplo la leucemia. Hiperinmune específicas, que serían las IgHE, que las contienen los individuos seleccionados por su alto título de anticuerpos por una infección natural que los obtuvieron. Y las indicaciones para estas inmunizaciones serían por deficiencia de síntesis de anticuerpos, o sea, por alteraciones congénitas o adquiridas de linfocitos B, cuando el tiempo apremia, cuando no existe vacuna o no está disponible para neutralizar un efecto tóxico, puede ser también para un tratamiento de enfermedades, para contrarrestar o atenuar efectos, y como inmunosupresor específico. Respecto a la preparación y clasificación microbiológica de las vacunas, la inmunización activa se clasifican en vivas atenuadas,
que sería la selección de mutantes ay, no me sale, avirulentos o de virulencia atenuada, estables, no contaminados, que se reproducen una vez introducidos y provocan la respuesta humoral o celular intensa que tienen un mínimo de síntomas. Después son de larga duración y a veces es reforzada. Están las vacunas a virus vivos atenuados, que son antisarampión, antirrubiola, antipoliomielinitis, bueno, no me sale, oral, antiparotiritis, antivaricela, antifiebre amarilla y después la antitifoide oral y la BCG. Después están las muertas o inactivadas, que se realizan a través de métodos físicos que pueden ser el calor o químicos como formol y contienen virus o bacterias totales. La respuesta de estas es de menor intensidad y pueden ser vacunas bacterianas muertas o inactivadas enteras, que serían coqueluche, tifoidea y cólera, o sea, para esas enfermedades. Y después vacunas virales muertas o inactivas, que son la antirrábica, antihepatitis A, antigripal, antipoliomielitis intramuscular. También están las detoxoides, que se dan a partir de toxinas, o sea, antígenos secretados, inactivados con formol. Se utilizan antígenos puros, requieren varias dosis y pueden ser la antitetánica o antidiftérica. No me salen los nombres. Son difíciles. Pues, Hay sí, que hacer un curso de idioma nuevo. los estuve leyendo un montón, pero no me salen. Ya te van a salir. Pues, de antígenos purificados, que serían formados por antígenos constitutivos o estructurales separados de virus o bacterias. Estas son seguras cuando provienen de polisacáridos capsulares y están constituidas por fracciones antigénicas. Después, la composición de inmunobiológicos, según el laboratorio, se dan distintas cepas y contienen 3 elementos. El líquido de suspensión, que puede ser, o sea, es agua destilada o solución salina. Después tienen preservativos, estabilizadores o antibióticos que sirven para inhibir el crecimiento bacteriano o estabilizar el antígeno y pueden producir reacciones alérgicas. Después tienen adyuvantes, que son inmunoestimulantes sin ser inmunógenos y potencian la respuesta, que pueden ser, o sea, estos se colocan vía intramuscular profunda para evitar reacciones locales. Después, respecto al almacenamiento y transporte, para que no pierdan su valor inmunológico, hay distintos rangos que, por ejemplo, para refrigerar tiene que ser entre 0 y 8 grados centígrados para todas las vacunas, y de congelación entre 0 y menos 25 grados centígrados. Para su almacenamiento se recomienda entre menos 15 y menos 25, y solo algunas pueden ser congeladas. Respecto a la cadena de frío, existen 3 niveles. Tenés el nivel central, que sería desde el laboratorio productor, donde se utilizan como depósitos para prolongar su vida útil y disponer de stock programar su distribución. Después está el nivel regional o intermedio, que serían en las provincias o droguerías regionales, donde se conservan para distribuir al nivel local, que serían los puestos de vacunación, hospitales y centros de salud que tienen poco stock, o sea, como no para más de 3 meses. Y bueno, los elementos esenciales que intervienen en la cadena de frío serían las personas que organizan y manejan la distribución, el equipo y componentes utilizados para almacenar y el financiamiento. Y en el nivel local, los equipos de cadena de frío serían los termos aislantes o conservadores de vacunas, que están hechos de poliuretano o poliestireno, sachet o paquetes fríos que tienen agua congelada en su interior. Después, termómetros para heladeras, que algunos se denominan de cuarzo líquido.
y heladeras o refrigeradoras, que son convenientes las que tienen el congelador incorporado en el gabinete. Respecto a las heladeras domésticas, la heladera siempre tiene que estar a la sombra, lejos de cualquier fuente de calor y a no menos de 15 centímetros de la pared. Debe ser exclusiva para vacunas y siempre hay que mantener la puerta cerrada. Después, y tiene que haber una persona a cargo, también tiene que haber un termómetro en la parte central con un rango de seguridad utilizado de 2 a 8 grados centígrados. Y después las vacunas tienen que estar en los estantes medios. Se te Como que cortó la... Ah, se te había cortado el sonido. Ah, Ahora sí que. bueno, bueno, Se cortó el superiores, sonido. porque, ¿en No sé por serio? qué, se va y viene. Capaz que es el internet. Bueno, sigo. Igual ya estoy... y por último, jamás usar el congelador para el almacenamiento de vacunas y utilizarlo solo para sachets o paquetes fríos. Si querés, permitime yo comparto si yo voy pasando, May. A ver ahí. Y el cartel que vos habías puesto de título de la última diapositiva tiene que estar en la heladera, eso de alto, no abrir sin necesidad, en rojo, bien grandote, ¿sí? Para que la gente no la abra la vacuna, incluso cuando se vacuna. Lo que hace las enfermeras, lo que hace el personal es calcular cuántos chicos van a venir a vacunarse, y sacar las dosis para ese día y ponerlas en una conservadora, ¿sí? Para no tener que abrir la heladera innecesariamente. Bueno, siguiendo con lo de las recomendaciones del almacenamiento de las vacunas, no se deben amontonar las vacunas, siempre debe haber un espacio entre ellas. Se deben ubicar las vacunas con vencimiento próximo, cercano a la parte anterior de la heladera. Los espacios sobrantes se deben llenar con botellas de agua, como se observa en esta imagen, ya que contribuyen a mantener la temperatura adecuada. Y por último, semanalmente se debe verificar el grosor de hielo que tiene la heladera. No debe superar entre los 6 a los 10 milímetros. Bueno, la manipulación de las vacunas. Existen vacunas que nunca deben congelarse porque perderían totalmente su potencial inmunológico. Ejemplos de ellas son la antimeningóxica, la antineumocóxica, la antihepatitis A y B, la antipolio y la antirrábica. Estas no deberían congelarse nunca. Bueno, algunas recomendaciones para el transporte de las vacunas serían estimar el tiempo que durará el transporte, debido a que ya vimos que el almacenamiento debe ser muy específico en cuanto a las temperaturas, elegir los implementos térmicos adecuados, tener en cuenta el tipo de vacuna a transportar y la temperatura requerida en cada caso. Como dijo Maya, algunas vacunas pueden ser congeladas, otros no. Y luego preparar los paquetes fríos a ser utilizados en los termos por tipo, digamos, considerando que hay vacunas que no pueden exponerse a bajas temperaturas y otras que sí, esto del congelamiento. Bueno, luego existen riesgos de contaminar estas vacunas, ya que algunas vienen en múltiples dosis, por lo que trae estos riesgos de contaminación. Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda a este tipo de vacunas o sea, digamos, el tiempo que recomienda de almacenamiento luego de abrir la dosis serían hasta 8 horas la antisarampionosa doble y triple viral y la BCG, hasta 6 horas la antifiebre amarilla, hasta 4 semanas, bueno, esa de PT no la busqué, profe, no sé cómo se llama, la Sabin, la antihepatitis B y las formas farmacéuticas líquidas de anti-HIV.
Bueno, tienen que saber los nombres porque les preguntan por lo general. La DPT es difteria, pertussis y tétanos, ¿sí? Ah, ok. Y DT es difteria, tétanos, y TT es tétanos, y anti-HIV no es HIV del HIV que ustedes conocen, sino Haemophilus influenza B, que es Ok. un germen que produce meningitis. Bien. Y catarros y gripes también, pero lo importante es que produce meningitis en los chicos chiquitos. Claro. Bueno, estas recomendaciones de, digamos, almacenamiento luego de abrir la dosis funcionan siempre y cuando las vacunas no se hayan vencido, se hayan almacenado y conservado en condiciones apropiadas de cadena de frío, digamos, em, según el tipo de la vacuna, que la tapa del hule del frasco no se haya sumergido en agua y que las dosis de vacuna se hayan extraído con alto grado de asepsia. A su vez, hay algunas vacunas que son sensibles al calor y otras a la luz. Por ejemplo, eh, la Sabinoral, la BCG y la antisarampionosa son sensibles al calor, lo cual perdería su potencia inmunoprevenible. Y las que son altamente sensibles a la luz serían la triple viral y la BCG. Bueno, luego de la vía de administración de las vacunas, la más común es la parenteral, es la que permite la aplicación de medicamentos mediante una punción que alcanza distintos niveles de profundidad. Esto sería lo que vimos en el práctico pasado sobre inyectables. Bueno, esta vía parenteral requiere de personal capacitado, más implementos y por lo tanto resulta una actividad más costosa. Y luego las vías de administración son la vía oral, en la cual es muy común digamos, administrar por vía oral la vacuna Sabin, ya que genera inmunidad local en el sistema digestivo, en la mucosa intestinal más precisamente, y en vacunas anticoléricas y de rotavirus. Luego la administración intradérmica, la única limitante que tiene, o una de las limitantes que tiene, es la poca cantidad de líquido que permite ingresar. A su vez requiere una buena técnica y personal capacitado. En Argentina, la intradérmica se utiliza para la aplicación de la vacuna BCG. Luego la vía subcutánea, bueno, varios fármacos se pueden administrar mediante esta vía, pero eh, por la fácil expansión de la inflamación ha sido cambiada por la intramuscular. Y la intramuscular es la que se usa generalmente, pero en algunas vacunas como la de antihepatitis B y la antirrábica se ha visto que pierde su potencia, o sea que tiene menor respuesta inmunitaria. Y también se han ido, o sea, no se están practicando tanto debido a que hay riesgo de lesionar el nervio ciático. Bueno, acá les dejo un cuadrito de el tipo de vía y las características de la aguja, y bueno, para que lo tengan. No sé si eso es preguntable. Bueno, para repasar un poco, no sé si se acuerdan cuáles eran las técnicas de aplicación de una vacuna. Si alguien me puede decir algunas que esté en el trabajo. A ver, No en respondan, este, chiquis, en a el ver si pasado. se acuerdan cuáles eran las técnicas de aplicación. ¿Las vacunas, se acuerdan? ¿A qué se refiere con técnicas, profe? ¿A lo de que se debe realizar, tipo, ¿Cómo se la aplican? inyección de la dosis de forma lenta, sin utilizar guantes? Si se aplican endovenosas las vacunas o intradérmicas, subcutáneas, intramuscular. Digamos, los pasos a seguir, ese videito que nos mostraron, digamos, las recomendaciones que tendría. En general, no de la intramuscular o de la subdérmica en especial, sino en general cuáles serían las recomendaciones o las técnicas. Bueno, acá ya les puse algunas que estaban en este práctico nuevo. Utilizar jeringas nuevas desechables con volúmenes y agujas adecuados al
inmunobiológico a administrar, sería la vacuna a administrar. Bueno, un lavado de manos previo a la atención de cada paciente. No es necesario el uso de guantes, al menos que la persona vaya a estar expuesta a fluidos o que tenga heridas abiertas en las manos. Evitar la aplicación en zonas eritematosas, induradas o dolorosas. Si se usa la vía intramuscular o subcutánea, siempre hay que aspirar, digamos, el émbolo para verificar la presencia de sangre. En caso de que haya presencia de sangre, se debe retirar y se debe usar, bueno, un inmunobiológico nuevo y pinchar en otra zona. Cuando se administren simultáneamente más de una vacuna, se debe siempre utilizar una jeringa para cada una y aplicarla en sitios diferentes. Bueno, el personal involucrado en la administración y en la colocación de las vacunas debería estar adecuadamente inmunizado contra hepatitis B, sarampión, rubiola, parotiditis burliana, influenza, tétanos y difteria. Bueno, acá yo les puse un cuadrito que estaba en el práctico, que les marca las vacunas, le marca el tipo de antígeno que tiene, que lo explicó Mike, que es un antígeno, y luego la vía de administración, si es intradérmica, si es intramuscular, subcutánea, etc. Bueno, luego el práctico hablaba de lo que era la respuesta a la vacunación. Hablaba de la seroconversión, que es la comparación que se hace de un recuento de anticuerpos antes y después de la vacunación. Se habla de seroconversión positiva cuando antes de la vacunación no se encontraban anticuerpos para un determinado antígeno y luego de la vacunación sí. Algunas vacunas logran la seroconversión positiva con un solo contacto al antígeno. Esto quiere decir que la respuesta primaria produce anticuerpos en niveles útiles. Esto ocurre en general con las vacunas vivas. Sería mediante inmunización, que lo explicó Mai, activa artificial. Bueno, otras vacunas necesitan varios. ¿Va a hablar, profe? No, sí, esto es importante, okay. que lo suelen preguntar qué diferencia hay entre la vacunación y la inmunización natural. Bien. Otras vacunas necesitan varios estímulos antigénicos para la seroconversión positiva alcance niveles de anticuerpos protectores. Entonces, se da por sucesivas respuestas secundarias que logran un recuento de anticuerpos eficaz para prevenir la enfermedad en cuestión. Se da más que todo, se utiliza más que todo, vacunas muertas o toxoides. O sea, sería la vacuna con el antígeno muerto, digamos. Claro. Luego, hay algunos factores que intervienen en la respuesta inmunitaria de las vacunas y que son pertinentes a las propias vacunas. Sería la naturaleza y la dosis del antígeno administrado, ya que hay inmunógenos más potentes que otros y obviamente esto interviene en la concentración adecuada del mismo. Otro factor sería la vía de administración de la vacuna y la utilización o no de un coadyuvante, que fue lo que May explicó, que potencian la respuesta de forma inespecífica sin ser un antígeno, digamos. Y luego, si se utiliza o no la conjugación o enlace con un carrier transportador, que generalmente se utiliza una proteína de soporte que permite a un antígeno timo-independiente comportarse como un antígeno timo-dependiente y provocar una respuesta humoral. Y factores que son pertinentes al sistema inmunitario propio de la persona es la presencia o ausencia de los anticuerpos maternos. Los anticuerpos maternos duran en el bebé desde aproximadamente al quinto al noveno mes de vida. Los bebés pueden ser inmunizados entonces muy precozmente. La vacunación debe considerarse en relación a la desaparición de los anticuerpos maternos. Otro factor es el envejecimiento del sistema inmunitario.
que acompaña el decaimiento general de todas las funciones en el anciano y que determina respuestas alteradas o insuficientes. Bueno, también existen alteraciones patológicas que determinan una insuficiencia transitoria o permanente del sistema, como sería la insuficiencia primaria de la diferenciación de la célula madre o de los linfocitos, inmunodeficiencia adquirida debido a enfermedades sistémicas como el SIDA, Sí. inmunosupresión artificial por fármacos por los tratamientos oncológicos, inmunodeficiencia transitoria durante la convalescencia, perdón, de una enfermedad viral, sí, convalescencia de una enfermedad viral, y la disminución de la respuesta celular por el déficit nutricional, ya que la desnutrición proteica y calórica severa disminuye la respuesta y la concentración del complemento, excepto el C4, CD4. Bueno, a su vez, se puede usar simultáneamente varias vacunas o varias inmunizaciones. Implica la inoculación, que sería la administración, digamos, por un punzamiento de antígenos múltiples ante los cuales el sistema inmunitario responde de forma específica y eficaz, creando anticuerpos para cada uno de ellos. La gran ventaja de la vacunación simultánea es lograr la protección contra varias enfermedades en una sola oportunidad y con un mínimo de recursos y molestias. Molestias a la población que luego más adelante creo que lo nombro. Bueno, y el intervalo de vacunas va a depender de la carga de los antígenos, digamos, de la potencia que tengan, etc. Bueno, lo que me pareció más relevante destacar acá fue que 2 o más antígenos inactivados pueden ser administrados simultáneamente sin ningún problema. Sí. Un antígeno inactivado y un antígeno vivo atenuado pueden ser administrados simultáneamente también. 2 o más antígenos vivos atenuados parenterales, digamos, que son introducidos por inyección como las que vimos, deben aplicarse con un intervalo mínimo de 4 semanas, ya que si no la segunda vacuna no va a ser válida, digamos, no va a tener respuesta y va a tener que repetirse. Claro, porque si no, el sistema inmune va a defenderse contra una y la otra no, digamos, se Exacto. confunde. Entonces la segunda vacuna quedaría como inválida. Claro. Y las vacunas de antígenos vivos orales, como el Sabin, la fiebre tifoidea, pueden ser administradas antes, simultáneamente o después de las vacunas vivas. Bien. Luego también hay un uso de la inmunidad simultánea activa-pasiva, que son las gamaglobulinas y las vacunas. Recordemos que las gamaglobulinas serían, por ejemplo, una inmunización pasiva adquirida. La inmunización pasiva sería que ya te den el anticuerpo formado, que sería justamente las gamaglobulinas, y la vacuna, que sería que tu propio cuerpo produce el anticuerpo. ¿Qué ejemplo Entonces, tenés ahora actual de lo que está pasando con el COVID? con el COVID, Claro. escuché que estaban, no sé si es cierto, más adelante también lo leí, que estaban usando suero de caballo. O sea, estaban... Y aparte de ese, el caballo, pero lo que piden ahora es el plasma, la gente que dona plasma. Claro, el plasma de las personas que ya estuvieron infectadas y se recuperaron. Ese es un ejemplo de la gamoglobulina. Claro. Y el caballo es porque tiene contacto con muchos coronavirus Claro. que son salvajes y que por ahí dicen que tendría algún efecto, pero es mucho más efectivo el plasma de personas que lucharon contra el coronavirus, que se curaron y que Exacto. aparentemente tiene un efecto. Claro. Bueno, la única, digamos, dificultad, no sé si llamarlo así, de la gamaglobulina es que no crea memoria. Por eso Claro. es que se vacuna también, para que produzca anticuerpos y quede de memoria. Y un caso especial es la vacunación antitetánica en la embarazada con el objeto de producir anticuerpos en la madre que actúan como inmunidad pasiva por el pasaje transplacentario hacia el recién nacido, digamos, para prevenir el tétanos neonatal.
Bueno, en caso de primero administrar inmunoglobulinas, el tiempo que debe transcurrir para aplicar una vacuna en virus vivos depende de la vacuna y la dosis administrada de inmunoglobulina. Los productos que contienen inmunoglobulinas pueden inhibir la respuesta inmunitaria a la vacuna. Por ejemplo, la antisarampionosa y la antirrubiólica por 3 meses. Pueden inhibir la respuesta inmunitaria por 3 meses. Bueno, y en general no deben administrarse simultáneamente, excepto las vacunas poliomielítica oral, la de la fiebre amarilla y la de la fiebre tifoidea, que pueden darse antes, simultáneamente o después de las inmunoglobulinas. No habría ningún problema. Claro, porque son orales. Bueno, y luego tenemos reacciones adversas a las vacunas, que serían reacciones adversas locales o generales, y ya las complicaciones que serían un poco más preocupantes. Las adversas generales se deben a la naturaleza del antígeno, son muy frecuentes con las vacunas que tienen bacterias gram negativas como la B, pertussis o paratifi, no sé pronunciar eso, profe. Salmonella tifi o paratifi. ¿Cómo? La salmonella tifi o paratifi se pronuncia. Ok. Bueno, por lo general desaparecen en un lapso de 24 o 48 horas y no dejan secuelas. Y algunas de las manifestaciones serían fiebres, dolores de cabeza, malestar general, trastornos digestivos o alergias. Luego tenemos las reacciones adversas locales, que serían que aparecen en el lugar donde se aplicó la vacuna y corresponden a dos procesos distintos, que sería un proceso inflamatorio que provoca un dolor pasajero, está acompañado de un enrojecimiento y un edema, y un ejemplo claro es la reacción local causada por la BCG, la cual en un principio hay una secreción de líquidos y deja una cicatriz bastante visible en el brazo. Y luego el otro proceso es el inmunológico, ya que provoca manifestaciones alérgicas desde la urticaria, que sería un sarpullido en la piel, hasta la necrosis. Su causa es característica de cada paciente, se presentan de inmediatamente o una semana después, y son poco frecuentes. Y las complicaciones, bueno, esto sí contribuye a síndromes patológicos que requieren tratamiento médico y suelen producir un impacto negativo en la población. Antes de atribuírselo totalmente a la vacuna, habría que constatar si la vacuna está dentro del plazo de validez, es decir, que si no se ha vencido aún, si ha mantenido la cadena de frío que se explicó en el principio, si el material de vacunación está estéril y si la técnica de aplicación siguió las normas correspondientes. Exacto. Bien, acá tenemos un cuadrito que dice la vacuna, la complicación y la frecuencia. Por ejemplo, la vacuna BCG causa adenitis supurativa y bueno, su frecuencia es de 100 en cada 4.000 personas. No sé si está bien leído, profe. Sí, es por 100.000 dosis esto, ¿eh? Ok. Cada 100.000 dosis, y esto también a veces pasa porque como se aplica intradérmica, ¿se acuerdan la BCG-itis? La BCG se aplica intradérmica, es la que veíamos la puntita de la aguja, Sí. que se aplica a 15 grados, y muchas veces es porque en vez de ponerla intradérmica la pusieron subcutánea. Entonces ahí se provoca lo que es una BCG-itis se llama, o una adenitis supurativa, es porque se puso demasiado profunda la BCG. Entonces se provoca una reacción muy, muy grande porque es una bacteria atenuada, es un bacilo atenuado. Tendría que haber sido colocada intradérmica, donde en la dermis no hay demasiada circulación, no hay casi nada de circulación, y se puso demasiado profunda, donde hay mucha circulación, se provoca una reacción inflamatoria demasiado profunda, se llega a afectar el ganglio, por eso se provoca una adenitis, se empieza a supurar, se hacen cicatrices monstruosas, entonces a veces es por mala técnica. Claro. O porque el proceso de atenuación del bacilo falló. Hubo una época en que en toda una tanda de BCG
falló el proceso de atenuación del bacilo y hubo una tanda grande. Para eso hay una ficha que después se las voy a mostrar, para denunciar efectos adversos de una vacuna. Cuando uno ve que varios chicos están viniendo con vesiceitis, bueno, hay que denunciar el efecto adverso probablemente que fue por la vacuna, y se manda a Nación. Entonces se investiga esa tanda, se pone el número de vacuna, el número de tanda de vacuna, porque hay que denunciar para que se investigue qué pasó con esa tanda, con ese lote de vacunas. Claro. Por eso también es importante el carnet de vacunación, que te indican la fecha, eso que dijiste de la tanda de la vacuna. Se pone el número de lotes, se pone todo eso en el carnet, para la vigilancia epidemiológica de la vacuna. Bien. Bueno, luego el práctico hablaba de las contraindicaciones de la vacuna, que sería una condición de la persona que tiene riesgo aumentado de padecer una reacción adversa de la que hablamos recién. Esto indica que la vacuna no puede ser administrada en esa persona. Bueno, hablaba también el práctico de que en la población en general e incluso dentro del sistema de salud surgen pensamientos engañosos que establecen estas contraindicaciones y que en consecuencia dejan a muchas personas sin protección a enfermedades inmunoprevenibles. Eso también es importante y es pregunta de examen también, que son las oportunidades perdidas de vacunación, ¿sí? Claro. O OPV, que también es una sigla igual a poliovirus, ¿sí? a la vacuna oral contra la polio, pero OPV es oportunidades perdidas de vacunación, ¿sí? Que las tienen que saber, ¿no? Que son las falsas creencias que tiene a veces el personal de salud, ¿sí? Que uno se va a vacunar y no, porque tengo mocos, no te vacuno. O porque estoy resfriado, no lo llevé a vacunar. Claro. Son falsas creencias de las oportunidades perdidas de vacunación. Salvo que tenga fiebre, se vacuna igual. O llevo al nene porque se raspó la rodilla. Pedile el carnet de vacunación. Tenés la libreta ahí. Fíjate si tiene las vacunas atrasadas. O va la mamá a controlarse un embarazo, fíjate si tiene las vacunas puestas. O va por otra causa, va porque le duele la muela. El odontólogo no le cuesta nada fijarse en la libreta del control de embarazo y ver si esa mamá faltó a ponerse la vacuna. Son todas oportunidades perdidas de vacunación. Que por ahí fue al centro de salud 20 veces porque se raspó la rodilla y nadie se tomó el trabajo de mirarle el carnet de vacunas y ver que ese chico hace 6 meses que no va a ponerse las vacunas, ¿sí? Son todas oportunidades perdidas y que siempre las tenemos que tener en cuenta. Claro, serían estas que son las que no constituyen contraindicaciones que establece la norma nacional de vacunas. Exactamente. Bueno, entonces, no se establecen contraindicaciones, reacciones leves a dosis previas de triple bacteriana, una enfermedad aguda benigna, como la que nombró la profe, de un catarro, una rinitis, diarrea, un tratamiento antibiótico o fase de convalecencia de una enfermedad leve, antecedentes individuales de convulsiones febriles, enfermedades neurológicas estables o desnutrición. Habían otras más, pero yo coloqué estas porque eran muchas. Lo más importante. Sí, sí. Y son contraindicaciones absolutas una reacción anafiláctica a una dosis previa a la vacuna. Esta reacción anafiláctica sería una alergia severa y mortal, decía, que puede llevar a la muerte. O una reacción anafiláctica previa a componentes de dicha vacuna. Hay otros casos que son las personas inmunodeprimidas, que las vacunas vivas están contraindicados en enfermos con inmunodeficiencia severas, como el HIV o el SIDA, o en pacientes oncológicos. Las vacunas inactivadas no pueden replicar y por esto son seguras para usar en estos pacientes. Sin embargo, no va a tener la misma respuesta que lo que sería una vacuna viva o atenuada. Claro. Y la única vacuna que no tiene contraindicación alguna es la antirrábica cuando existen sospechas de exposición a la rabia. Bueno, luego hay un concepto que es la de inmunidad comunitaria,
que se habla de inmunidad comunitaria al fenómeno epidemiológico por el cual un grupo poblacional se encuentra en situación de defensa inmunológica frente a determinados agentes infecciosos. ¿Cómo sucede esto? Es cuando la mayoría de los miembros de ese grupo poblacional posee anticuerpos contra esos antígenos, digamos, determinados, ya sea por haber padecido en forma clínica o inaparente la enfermedad o por vacunaciones regulares. Entonces, la cadena de transmisión de este antígeno se interrumpe debido a que el agente patógeno no encuentra huéspedes donde anidar hasta que finalmente se extingue. La vacunación puede evitar los picos epidémicos periódicos si logramos producir la inmunidad comunitaria. En general se alcanza recién cuando se vacuna a más del 85% de la población. Bueno, esto me pareció muy interesante, que está en un cuadrito que decía que la erradicación de la viruela en el mundo y la eliminación de la poliomielitis del continente americano son atribuibles a la inmunidad comunitaria obtenida por vacunación de un altísimo número de susceptibles. Sería de los grupos de riesgo que estaban expuestos. Bueno, ya terminando, hablaba también de las normas y el calendario de vacunación. ¿Cómo se elabora? Los organismos técnicos oficiales de cada país suelen elaborar normas nacionales de vacunación para ser cumplidas siguiendo su correspondiente calendario. Determinan las vacunas que se utilizarán, su composición, la conservación, las indicaciones y la obligatoriedad o no de su uso, tanto para la población en general como para grupos especiales. También especifican las dosis, los intervalos y las edades correspondientes a cada una de ellos, con el compromiso de asegurar su comprensión y cumplimiento. Bueno, hay algunos factores que hay que tener en cuenta al crear el calendario y las normas de vacunación, que son factores inmunológicos, ya que para maximizar la eficiencia de las respuestas a las vacunas es necesario conocer lo que sería la inmunidad humoral y la inmunidad celular con el fin de administrar las vacunas en el momento oportuno. La inmunidad humoral, lo que hablaba era que al nacimiento, nuestro sistema inmunitario está principalmente medido por la inmunoglobulina G, que adquirimos mediante la placenta, mediante una inmunización natural pasiva. Como había dicho antes, los anticuerpos en el bebé desaparecen recién desde el 5º hasta el 9º mes. En este momento, el niño todavía no tiene aptitud para inmunizarse precozmente. Su respuesta no es igual frente a los estímulos de distinta naturaleza. Es por esto que el componente pertussis no es un inmunógeno potente, se prefiere indicar la primera dosis a los 2 meses de edad. En cambio, la vacuna de antihepatitis B es capaz de desencadenar respuesta inmune adecuada aplicada al nacimiento. Y la inmunidad celular sí responde eficazmente al nacimiento, por lo que la BCG se puede aplicar en el recién nacido. La respuesta inmunológica a los polisacáridos es débil hasta los 18 a 24 meses de vida, razón por la cual las vacunas antimeningocócicas se indican a partir de esta edad. Los factores epidemiológicos serían que algunas vacunas solo se justifican en el área de ocurrencia de la enfermedad, sería en la zona endémica y no fuera de ella. Es el caso de la vacuna para la fiebre amarilla. Bien, que está indicada en la población del nordeste argentino y no en el resto del país. También la edad de riesgo de padecer enfermedades inmunoprevenibles es un factor clave para predecir la oportunidad de vacunación, ya que nos permite discernir en qué momento sería mejor la eficacia de la vacunación. Hablaba de un ejemplo de que el 70% de los afectados por coqueluche son menores de 5 años. Luego también hablaba de la accesibilidad a los servicios de salud y a la vacunación,
Y además de la zona y de la edad, hay muchos otros factores que determinan la conformación de grupos de riesgo, como sería la condición socioeconómica, el trabajo, los hábitos, las enfermedades de base, etc. Y los factores operativos que son muy importantes, ya que inciden grandemente el cumplimiento del calendario de vacunación, ya que facilitan su accesibilidad. Se crean programas que disminuyen el número de visitas con el consiguiente ahorro de tiempo, dinero y molestias a la población, y con esto se puede ahorrar equipo. Bueno, esto es importante también recordar que la lactancia materna constituye la primera y más importante transferencia de inmunidad, protege al niño y a la niña en el periodo más vulnerable y contribuye a la maduración desde la primera hora de vida hasta los 2 años o más. Bueno, acá puse el calendario nacional de vacunación. Sí. Serían las vacunas según la edad. Y bueno, acá se marcan las vacunas que deberían hacerse. Sí. Por Bueno, lo general lo que se pide para que sepan, como hay tantas vacunas en el calendario, es hasta el año, y después las vacunas del adulto, cuáles son importantes en el adulto y en la embarazada. ¿Sí? Bien. Bueno, los esquemas incompletos, hablaba de la continuación de los esquemas interrumpidos, ya que en caso de interrupción de los esquemas de cualquier vacuna, se continuará con la dosis faltante sin interesar el tiempo transcurrido desde la última dosis. En ninguna circunstancia es necesario reiniciar el esquema. Por esto es recomendable la conveniencia de no demorar su cumplimiento. Bueno, luego el equipo de salud en todos los casos debe proveer de información y certificación a la población en general, ya que se le debe explicar al receptor de una vacuna o a sus padres los beneficios, el esquema y la dosis de la misma, advertirle de las posibles reacciones adversas, y se debe entregar un certificado de vacunación con fecha de la dosis aplicada, número de lote de vacuna, en un carnet donde figure al reverso el calendario nacional de vacunación. Es imprescindible insistir en conservarlo y llevarlo al centro de salud en las próximas visitas para llevar un control. Muy bien. Bueno, luego acá yo lo que hice, como eran muchas, eran las inmunizaciones en las distintas etapas del ciclo vital, digamos, en la niñez, en la adolescencia, la adultez. Yo lo que hice fue poner el cuadro de las vacunas para tenerlas. Perfecto. No sé cómo preguntarán eso en el parcial, profe. Lo preguntarán que por Por lo edad. general esto se tomaba en el práctico, en el parcial práctico, y se te pedía completar el escuadro hasta el año, digamos, que llegaba un nene con tantas vacunas y cuál le faltaba, digamos, así de forma práctica. Yo les voy a dar un ejercicio para que tengan, para que ustedes completen para la semana que viene sobre inmunizaciones. Pero se pedía, como son tantas vacunas, aprenderse el esquema de vacunas hasta el año. Y después las vacunas que se deben aplicar las embarazadas, que ya lo vieron en cuidados prenatales, qué vacunas tiene la embarazada y qué vacunas son importantes en los ancianos, ¿sí? Qué vacunas son importantes en los adultos. Uno tiene que saber esto, bueno, porque se supone que las vacunas son algo muy importante, ¿sí? Para prevenir, sobre todo los médicos de atención primaria tenemos que ser especialistas en vacunas, ¿no? En prevención. Claro. Bueno, acá les puse las vacunas obligatorias en la adolescencia, en la adultez, en las embarazadas, ¿Ya las vieron? Sí. en los adultos mayores. Claro, estas son importantes, a ver, porque los adultos mayores son las personas que menos se vacunan. El tétanos casi ha desaparecido. Los casos de tétanos que tenemos son en ancianos. Y el tétanos es una enfermedad que no tiene cura. Actualmente no tiene cura, ¿sí? Y es una enfermedad mortal. Y los únicos casos que tenemos son en mayores, porque no se vacunan más, se olvidan de que, nos olvidamos todos, de que hay que seguirse vacunando cada 10 años.
Una vez que pasó la etapa de la adolescencia, ya, y las embarazadas por ahí se siguen vacunando, pero un abuelito trabajando el jardín se pincha con una rosa y se muere de tétanos, cuando podría por ahí vivir más, con la esperanza de vida que tenemos ahora, uno podría vivir hasta los 80 años. Es tremendo que a los 60 años te mueras de tétanos, una muerte horrible, siendo consciente, que te mueras paralizado, totalmente lúcido, ¿sí? Profe, y en caso de, por ejemplo, una persona que no tenga su carnet o su esquema de vacunación y no sepa qué debería hacerse en ese caso. Se continúa el esquema, ¿sí? Claro, pero si no sabe, digamos, no sabe si tiene, no sé, nada. Si no sabe si no Una tiene persona nada, adulta. se empieza el esquema como si no te hubieras vacunado contra nada. Ok, bien. Bueno, ya por último, queda hablar de dos programas, que el primero es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, ¿Sí? que es una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el Uh-huh. fin de disminuir las tasas de mortalidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles. Sí. Los objetivos del programa son alcanzar y mantener el 95% de cobertura de vacunación por municipio para cada antígeno. Consolidar, para cada antígeno de importancia en salud pública. Consolidar la interrupción de la transmisión del virus autóctono del sarampión, mantener la erradicación de la poliomielitis, acelerar el control de la rubiola y la prevención del síndrome de rubiola congénita, controlar el tétanos neonatal, difteria, pertusis, hepatitis B, fiebre amarilla, influenza tipo B, asegurar que todas las vacunas utilizadas sean de calidad y que la vacunación sea segura para no caer en estos efectos adversos, asegurar la disponibilidad de vacunas de los esquemas nacionales de vacunación mediante una adecuada programación y reducir el tiempo de introducción de nuevas vacunas de importancia en salud pública en los países de cada región. Y el Programa Nacional de Vacunaciones, actualmente denominado Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, tiene como objetivo principal lograr, igualmente que el anterior, disminuir la mortalidad de las enfermedades inmunoprevenibles mediante la vacunación sostenida de los niños que nacen anualmente. El Programa Nacional de Inmunizaciones se propone lograr coberturas nacionales de inmunización iguales o superiores al 95%, con el fin de sostener el nivel inmunitario de la población susceptible y eliminar o erradicar aquellas patologías inmunoprevenibles. Bueno, entre las principales acciones del programa se encuentran la adquisición y distribución de vacunas, la adquisición y distribución de jeringas y agujas descartables, asegurar la cadena de frío, seguimiento de coberturas de vacunación, supervisión de programas jurisdiccionales de inmunizaciones, realizar campañas de vacunación para grupos específicos, elaboración y actualización de las normas nacionales de vacunación, capacitación a los distintos niveles del programa de inmunizaciones, vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunoprevenibles y vigilancia de los efectos adversos posiblemente relacionados a la vacunación. Bueno, eso era todo. Bueno, muy buen resumen, chicos. Hicieron un muy buen resumen. Felicitaciones. Ya les digo, lo que tienen que saber es hasta el año y la vacunación del adulto, la de las embarazadas ya la saben. Te aplaude Rocío. Lauti, ni siquiera me saludaste. ¿Cómo estás? Voy a estar retando a Lauti. ¿Estás vivo? Hola, chicos. ¿Estás sin micrófono otra vez? Oh. Pero bueno, el práctico es largo y ya les digo, esto les va a servir para toda la carrera, salvo que sigan agregando vacunas. La próxima vez el carné va a tener la vacuna del coronavirus. Esperemos. Cada 6 meses la vacuna del coronavirus. Así como tenemos la antigripal. Y las inmunizaciones, piensen ustedes que en el 2000, ¿cuándo fue? En el 2010, sí, en el 2010 había 8 vacunas en el calendario.
no, antes, en 2003 había 8 vacunas en el calendario y a los 10 años había 18. Y ahora se agregaron más vacunas. Así que y se va a agregar la del coronavirus y bueno. Tremendo. Es tremendo la cantidad de inmunizaciones nuevas que aparecieron. Ahora se sacó la Sabin-Oral y se da la Salk, que es parenteral, es decir, es otro pinchazo más. Lamentablemente ahora son está vivo, dice Lautaro. Se trata de poner como en la quintuvalente, digamos, vacunas se trata de poner todas en un solo pinchazo. Lamentablemente, ya puede dejar de grabar, tenés razón.